Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Perdón. Síndrome de intestino irritable a cargo de la doctora Claudia Lozada. Los de Júpiter. Doctora Claudia ya es muy conocida por nosotros, es miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, es nuestra secretaria titular. Ella es médico pediatra de la Universidad Surcolombiana, gastroenteróloga y hepatóloga infantil de la Universidad de La Plata, Argentina, Hospital Sor María Ludovica, experta en endoscopia, diagnóstica y terapéutica de la WGO, Hospital San Martín de La Plata, Argentina, especialista en docencia universitaria de la Universidad Pavaloro, Argentina. Ella, en este momento, actualmente reside en la ciudad de Medellín, es médica de planta del Hospital San Vicente, Fundación de Medellín, Antioquia, y es docente de cátedra de la Universidad de Antioquia. Entonces vamos a dar inicio. Doctora Claudia Lozada, para mí es un honor presentarla. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, Carlitos, por tu gentil presentación y muchísimas gracias a Dianita Quimbayo y a todos los que hicieron posibles este tipo de espacios académicos, pero especialmente muchas gracias a ustedes, los que se pueden conectar y participan de estos eventos académicos. Realmente muy agradecida. Bueno. En los últimos años se ha evidenciado un aumento importante en la prevalencia de estas enfermedades. Se ha evidenciado que ya no es una enfermedad netamente de la población adulta, sino que ya se está comprometiendo a la población pediátrica y esto determina desafíos y estrategias tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Nuestro padre de la medicina, en el siglo III antes de Cristo, nos decía que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Y durante el desarrollo de esta charla nos vamos a dar cuenta cuánta razón tenía Hipócrates, el padre de la medicina, sobre estos hallazgos. Hoy les propongo abordar prácticamente estos 6 temas de una manera fácil, concisa y precisa. Vamos a hablar un poco de definición de síndrome de intestino irritable, vamos a hablar algo de prevalencia, clínica, diagnóstico, tratamiento y finalmente unas conclusiones. Tenemos que entender primero que el síndrome de intestino irritable se considera como una anomalía, como una alteración en esa conexión que se presenta entre el intestino-cerebro, ahora incluso llamado intestino-cerebro-microbiota. Hay una desconexión, hay una mala comunicación entre ese intestino-cerebro. Bien importante acordarnos, y me voy muy feliz que quedemos con 3 o 4 puntos importantes de esta charla. Este es uno de ellos. Ya el término funcional fue eliminado porque se consideró que era una incorrecta interpretación y se pensaba que no era orgánico y se fue sacando. Ahora se denominan actualmente no trastornos funcionales, sino trastornos del eje intestino-cerebro-microbiota. Tenemos presente que tenemos un cerebro, pero con el paso del tiempo hemos evidenciado que no solo tenemos uno, sino tenemos 2 e incluso 3 cerebros, que sería la microbiota. ¿Por qué llamamos al intestino el segundo cerebro? Porque tiene más de 100.000 terminaciones nerviosas, porque al igual que el cerebro, produce neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? Produce principalmente serotonina, principalmente en un 95%. Y como todos sabemos, la serotonina es la encargada de ayudarnos a regular el apetito, a regular el sueño, a regular el dolor, el hambre y demás. Y pues obviamente se produce en una muy amplia cantidad a nivel intestinal. Tanto emociones como pensamientos, como percepciones pueden llegar a influir también en el tracto gastrointestinal, afectando tanto la secreción como la motilidad, la inmunidad, la inflamación y la permeabilidad de la mucosa. Es decir, no es mentira decir que es que siento mariposas en el estómago, que me dio epigastralgia, porque estoy estresada, porque siempre hay una conexión importante entre cerebro y tracto gastrointestinal. Para definir estos trastornos del eje intestino-cerebro, tenemos que echar siempre mano de la clínica. ¿Por qué? Porque carecen de marcadores biológicos que nos ayuden a hacer pues como un diagnóstico con laboratorio certero.
Para hablar de prevalencia, les traigo este estudio, no es muy reciente, pero es de los últimos que tenemos, es del 2022, donde se analizaron un total de 17.427 sujetos comprendidos entre 4 y 18 años entre hombres y mujeres. Se analizaron 3 estudios europeos, 2 de América del Norte y 9 de América Latina, en donde nos demostraron que había una prevalencia en América del 23.67% de estos desórdenes y en Europa del 20.06%. A nivel global, decimos que 1 de cada 4 niños puede cursar con trastornos de ese eje intestino-cerebro, es decir, es un lindo número, es una linda prevalencia. Y puede ser o estreñimiento funcional, o dispexia funcional, o síndrome de intestino irritable. Entonces, ya estando acá, decimos, el síndrome de intestino irritable forma parte de ese grupo de trastornos de interacción entre el eje intestino-cerebro-microbiota, como lo podemos llamar ahora. Es una enfermedad orgánica que se identifica clínicamente y se caracteriza principalmente por dolor abdominal recurrente, más alteración en la frecuencia o consistencia de las heces. Tiene una epidemiología de 6 a 14% en niños y de 22 al 35% en adolescentes. Pero prestemos atención a este número. Según los criterios Roma, la prevalencia puede llegar a un 40% en todo el mundo, es decir, entre adultos y niños. Podríamos decir tranquilamente que si estamos acá, si nos juntamos acá 10 personas, probablemente 4 de los que estamos acá reunidos podemos tener síntomas de síndrome de intestino irritable. La etiología es multifactorial. Viene desde factores psicológicos, alteraciones genéticas, hábitos nutricionales, hipersensibilidad alimentaria. Esta noche vamos a hacer especial énfasis en alteraciones de la microbiota intestinal y hábitos nutricionales. Esta diapositiva me encanta, la tenía no traducida, la pude conseguir traducida y me parece una diapositiva espectacular. Esta nos define el microbioma, que otra de las cosas que quiero que nos llevemos, ya sabemos que funcional no vamos a usar, idealmente intentamos usar flora bacteriana. Démosle su nombre, su presencia, un microbioma, ¿no? Tenemos más de 100 billones de microbios en nuestro organismo. Incluso se dice que el cuerpo humano tiene más microbios que la Vía Láctea. Incluso ya les podemos decir a nuestros esposos, no eres mi cielo, sino eres mi microbioma, porque tienes incluso más bacterias que estrellas, ¿no? Tenemos que, si lo pudiéramos acomodar, y lo acomodamos como tal, podríamos darle incluso 2.5 veces la vuelta al mundo con esta microbiota. Y la microbiota intestinal de cada persona es única, como la huella dactilar. Entonces, la microbiota de Natalia, la microbiota de Juan Carlos, la microbiota de Isabela, de Pepito, es completamente diferente a la microbiota de su pareja, de su amigo, de su vecino. Cada uno tiene su propia microbiota intestinal. Y como decía Hipócrates, nuestro padre de la medicina, el 90% de las enfermedades pueden estar relacionadas con esta microbiota intestinal. ¿Y por qué? Porque cumplen un montón de funciones. Entonces, la microbiota nos ayuda con las modificaciones del sistema nervioso central, nos ayudan en los procesos de digestión, nos ayudan como protector de mucosa para evitar estas agresiones externas de la mucosa, nos ayudan en la resistencia a patógenos, nos dan una manito en la maduración de la médula ósea, nos ayudan a regular el almacenamiento de grasa, propician la angiogénesis, propician la síntesis de vitaminas, aminoácidos, ayudan en la respuesta del sistema inmune y nos ayudan en el metabolismo de medicamentos, como por mencionar algunas de las tantas funciones que tiene la microbiota intestinal. ¿Y qué pasa? Cuando tenemos un desequilibrio en esa microbiota, es que comienzan a aparecer todas las enfermedades. ¿Y qué puede generar ese desequilibrio de esa amada microbiota? Los hábitos nutricionales. ¿Qué está pasando ahora? Desafortunadamente hay varios estudios que demuestran que se está comiendo más, la población infantil está comiendo mucho más fuera de casa. Ya comemos en el colegio, comemos comidas rápidas y demás. En un 35% de las comidas que reciben nuestros nenes están fuera de casa.
Aumento del consumo de fructosa. Se dice que se está consumiendo 4 veces más en niños fructosa que incluso antes. Incremento del mecato, entonces ahora los nenes gustan más de mecatos, de papitas, chisitos y demás, de pizzas, de bebidas endulzadas, ya entraron a nuestro mercado, a nuestra alacena y a nuestro día a día, juguitos de cajita y todo lo demás, e incluso no tanto también jarabe de maíz de alta fructosa en este caso, pero también el consumo aumentado de sorbitol. Ahora prácticamente todas las gomitas tienen sorbitol y todos los nenes aman las gomitas y eso también está directamente relacionado con síndrome de intestino irritable. Aumento de panadería industrializada, súper industrializada, ya no es el pancito normal, sino el pancito que viene con muchísimas adiciones y muchísimas grasas y demás. Y desafortunadamente el incremento de bebidas artificiales. Otra cosa muy interesante que puede alterar la microbiota intestinal es les traigo este estudio súper lindo, es bastante reciente, finales de marzo del 2024, que nos muestra una importante asociación entre las experiencias infantiles adversas y el síndrome de intestino irritable. ¿Qué nos muestra este estudio? Que resulta que cuando hay abuso de cualquier tipo durante la edad infantil o hay negligencia de cualquier tipo, especialmente abuso emocional y negligencia emocional, puede generar síntomas de intestino irritable más graves, es decir, abuso emocional, maltrato verbal, palabras soeces, humillaciones, intimidaciones, amenazas, puede hacer que se eleve el cortisol en este pacientito y genere un aumento de la respuesta inflamatoria y este aumento de la respuesta inflamatoria va a tener efectos negativos en la microbiota. La negligencia emocional, estos nenes abandonados, a quienes no se les presta atención, que no se les apoya, que se les ignora todo el tiempo, incluso más que la negligencia física, la disfunción familiar, la muerte o abandono, la negligencia emocional, se evidenció que tenía una importante relación con síndrome de intestino irritable. Entonces, los que somos acá papás, a prestar más atención, a dar más tiempo de calidad a nuestros hijos para evitar incluso síntomas gastrointestinales en el futuro. El síndrome de intestino irritable se define según los criterios Roma. Los criterios Roma, tenemos los criterios Roma desde mayo del 2016, ya próximamente vamos a tener los Roma 5, pero por ahora nos vamos a seguir basando en Roma 4. Estos dividen los trastornos de la A a la H, en donde el síndrome de intestino irritable ocupa la H2B y se define como un dolor abdominal de al menos 4 días al mes asociado con uno de estos 3 siguientes. 1, relacionado con la defecación. 2, asociado a un cambio en la frecuencia de las deposiciones. Y 3, asociado a un cambio en la forma de las deposiciones. Con esto ya tenemos definición de síndrome de intestino irritable. Y otro de los puntos que queremos que se nos lleve nuevamente, el diagnóstico es netamente clínico. No contamos con marcadores para hacer un diagnóstico, entonces tenemos que echarle mucha mano a la clínica, una buena historia clínica, un buen examen físico y demás. Al igual que en los adultos, el síndrome de intestino irritable se subdivide en 4 subtipos, a saber, síndrome de intestino irritable con estreñimiento, síndrome de intestino irritable con diarrea, síndrome de intestino irritable mixto o alternante y síndrome de intestino irritable indefinido o inclasificable. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Con nuestra hermosa escala de Bliston. Entonces, ¿qué decimos? Síndrome de intestino irritable con diarrea, el paciente tiene más del 25% de sus deposiciones son tipo Bristol 6 o 7, es decir, son diarrea. Y menos son Bristol, menos del 25 son 1 o 2, es decir, estreñimiento. En el síndrome de intestino irritable tipo estreñimiento, más del 25% de las deposiciones son tipo 1 o 2 y menos son tipo 6 y 7, menos del 25%. El alternante, en este caso, si tenemos más del 25% de las deposiciones pueden ser diarreas o más del 25% de las deposiciones pueden ser constipación. Y el inclasificable
estos pacientes pueden tener dolor abdominal, pero no tienen criterios en sus hábitos evacuatorios para poderlos categorizar en alguno de los grupos. Esta es otra diapositiva que me parece muy linda, porque que nos muestra que estos no solo el síndrome de intestino irritable, sino que los trastornos del eje intestino-cerebro se caracterizan por esto. Todos se caracterizan por cambios en las uniones y en la permeabilidad intestinal. ¿Qué puede generar esto? Uno, una predisposición genética, es decir, yo no quiero tener síndrome de intestino irritable, sino que puedo tener síndrome de intestino irritable si sumo una predisposición genética asociado a una serie de factores ambientales. Esto va a generar alteraciones en el sistema nervioso central con activación de las vías de estrés, ansiedad, depresión, aumento de los niveles séricos de cortisol y todos estos cambios inflamatorios que hablamos. Alteración del epitelio intestinal, del microbioma y incremento en el riesgo de infección intestinal. Y todo esto va a llevar al desarrollo de síntomas de intestino irritable. ¿Y cuáles son esos síntomas? Ya los mencionamos: dolor abdominal, constipación, diarrea. Y se le suman gases y flatulencias, esa sensación de gases, alteraciones emocionales, distensión abdominal, esa sensación de que todo te distiende, de que todo te sopla, de que todo te llena de gas, náuseas y en algunas ocasiones, no es muy frecuente, moco en las heces. ¿Y cuál sería entonces el diagnóstico diferencial de esos pacientitos? Estreñimiento funcional, enfermedad celíaca, que no tenemos mucha prevalencia aquí en nuestro país, mala absorción de carbohidratos y enfermedad inflamatoria intestinal. Y ya estando así, entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Qué podemos hacer? El manejo siempre lo tenemos que basar recordando esta interacción que quedo súper contenta que no la recordemos: cerebro, intestino, microbiota. Todo está conectado. Entonces, ¿qué vamos a procurar en el manejo? Intentar equilibrar esa interacción. Y importante separar el manejo siempre del dolor. Si el niño tiene estreñimiento, se trata el estreñimiento. Si tiene diarrea, se trata la diarrea. Pero tenemos que echarle mano al manejo del dolor también. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer principalmente con estos 5 ítems, a saber, una alimentación y un estilo de vida saludable, probióticos, medicamentos, terapia conductual y el uso del neuroestimulador eléctrico. En cuanto a alimentación saludable, desafortunadamente, como mencionábamos al principio, ya palativamente a los niños no les gustan mucho las verduras, de repente no les damos mucha importancia, las verduras verdes pasan a un segundo plano y podría ser una buena opción. Obviamente, ahora estamos bombardeados, que entonces que dieta cetogénica, que dieta gluten free, que dietas FODMAP, que hacen que dietas con muchísimas verduras, con muchísimas frutas. La idea es llegar a algo equilibrado. En cuanto a la dieta FODMAP, que es como la que más habíamos escuchado para el manejo de síndrome de intestino irritable, tenemos que un estudio doble ciego demostró que tenía una eficacia limitada el hecho de sacar de la dieta monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos fermentables, y que no había pruebas suficientes para recomendar de rutina, ojo, de rutina, una dieta baja en FODMAP para tratar trastornos, en este caso, pues, le mencionaban trastornos gastrointestinales funcionales, pero recordar que es del eje intestino-cerebro. Pero no obstante, esta dieta puede tener un lugar en el tratamiento de niños seleccionados con síndrome de intestino irritable, pero siempre bajo la supervisión de una experta en nutrición. Es decir, aquí nuestras colegas nutricionistas son las que tienen el protagonismo y son las que tienen que acompañar. No podemos comenzar dietas, digamos, de exclusión y demás sin tener una orientación clara. Y vuelvo y repito, la dieta puede tener un lugar en el tratamiento de niños seleccionados, siempre bajo la supervisión de una experta en nutrición, y esto pues es la posición de la ESGAR. Tenemos también el uso de probióticos. El uso de probióticos también se ha visto
que puede generar beneficios en el manejo del síndrome de intestino irritable en pediatría. Hay un montón, acá sí hay como estrellas en la Vía Láctea, hay un montón de estudios, pero desafortunadamente son muy pocos los que han evidenciado respuesta. Entonces acá tenemos un metaanálisis que encontró 10.000, analizó 10.000 pacientes y mostró una evidencia de certeza moderada baja para el beneficio de probióticos en el síndrome de intestino irritable. Tenemos el Bacillus coagulans, que se había hablado mucho de él en Europa y en algunos congresos y demás, porque mejoraba la consistencia de las heces y reducía el durón. Pero igual no se menciona mucho, no hay muchas evidencias. Tenemos que esta es la posición también de la ESGAN sobre el manejo de los probióticos, donde nos avala el uso del Limosilactobacillus reuteri y el Lacticacibacillus rhamnosus, que son los nuevos nombres que se dan ahora, ya no se llaman Lactobacillus reuteri y Lactobacillus rhamnosus, sino Limosilactobacillus reuteri y Lacticacibacillus rhamnosus podrían ser una buena opción. Y aquí ya tenemos pues el DOño estudio. Esto es un estudio que analizó un total de 1.309 niños y compararon probióticos con simbióticos y placebo. Y evidenciaron que los probióticos podían tener un éxito importante, incluso más del 50%, pero comparados con placebo en el manejo del dolor y de los síntomas del síndrome de intestino irritable. Y que esta suplementación con probióticos podría reducir bastante el dolor en la población pediátrica. Pero nuevamente mencionan especialmente el Reuteri y el Rhamnosus. Y en algunos, pero pues no le dan mucha fuerza, el Bifidobacterium lactis, que podría ser otra opción también. Tenemos este lindo estudio, también salió recientemente en marzo del 2024. Aquí hablaban sobre desentrañando la complejidad de los trastornos de la interacción eje intestino-cerebro de nuestro colega el doctor Rodrigo Vázquez y colaboradores, donde nos dice que usualmente cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, cuando hay una disbiosis, esto va a generar inflamación intestinal. Y si genera inflamación intestinal, va a generar hipersensibilidad visceral. Y si genera hipersensibilidad visceral, va a terminar en un síndrome de intestino irritable. Entonces, aquí recomiendan el Limosilactobacillus reuteri a una vez al día durante 21 a 28 días. Y Lacticacibacillus rhamnosus 2 veces al día durante 21 a 28 días. Y se ha visto algo de eficacia y algo de rédito terapéutico tras el uso, pero especialmente de estos dos probióticos. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, como veíamos, las alteraciones emocionales van a generar un impacto importante a nivel intestinal. ¿Y qué buscamos con esto? Enseñar a los niños a manejar mejor las situaciones estresantes de la vida. ¿Cómo? Con comunicación positiva y refuerzo positivo. ¿Qué pasa? Cuando se les brinda un tratamiento psicoterapéutico, apoyo psicológico de estas emociones negativas, estas relaciones de angustia, y se les enseña a abordarlo, puede incluso mejorar también el síndrome de intestino irritable. Incluso una revisión de Cochrane dice que existe evidencia útil en el manejo del dolor abdominal de niños con síndrome de intestino irritable cuando se inicia este tipo de terapias. Y en cuanto a medicamentos, recordar nuevamente los 3 cerebros. Entonces, cuando hablamos de los 3 cerebros, tenemos que saber que tenemos que incluir este tipo de medicamentos. ¿Cuál es? Rifaximina. La rifaximina a dosis de 200 miligramos cada 8 horas, es decir, 600 miligramos día, se demostró que era efectivo y seguro para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y se daba un tratamiento durante 10 días, 200 miligramos cada 8 horas, es decir, 600 miligramos día durante 10 días. Incluso las últimas guías
este estudio es del 2022, pero las últimas guías del 2024 que mencionan la rifaximina son estas guías italianas del manejo del síndrome de intestino irritable, donde se cuestionan, ¿debería usarse rifaximina para tratar los síntomas globales del síndrome de intestino irritable? Y la declaración es que se puede considerar el uso de rifaximina en niños con síndrome de intestino irritable. Tenemos también la ciproctadina. La ciproctadina es un antagonista de la serotonina. Como sabemos, el 95% de la serotonina se produce en el intestino y puede ser una opción de tratamiento en nuestros pacientes con síndrome de intestino irritable. Se da a dosis de 0,14 miligramos kilogramo día y se evidenció que en 2 semanas puede llegar a resolver el dolor en el 86% de los pacientes. Y tenemos medicamentos antiespasmódicos. Tenemos entonces la trimebutina. Este es un antimuscarínico y antagonista opioide que evidenció que a dosis de 3 miligramos kilogramo día durante 3 dosis diarias por 3 semanas podía generar una recuperación clínica y mejoría del dolor hasta en un 95%. Entonces la trimebutina puede ser también otra muy buena opción. Tenemos también la mebeverina. Este es un antiespasmódico que actúa directamente sobre el músculo liso del tracto gastrointestinal y alivia los espasmos sin afectar la motilidad normal del intestino. ¿Qué se evidenció? Que utilizar mebeverina 4 semanas a dosis de 135 miligramos 2 veces al día por 4 semanas se consideraba un tratamiento eficaz para el síndrome de intestino irritable. Tenemos ahora en Colombia aceite de menta. Antes se utilizaba que en infusiones y demás, pero ahora pues lo tenemos en una presentación que puede sernos muy útil. Y en este caso el aceite de menta tiene un componente que es el mentol. ¿Qué pasa con el mentol? Que va a reducir los espasmos del colon al bloquear los canales de calcio y obviamente va a disminuir bastante el dolor. Este estudio es del 2022 y este analizó 3 ensayos controlados con placebo o aleatorizados dobles ciegos en población pediátrica y respaldan su eficacia. No tenemos muchos estudios en pediatría, ustedes saben que usualmente vamos corriendo a imitar lo que hacen los adultos, pero en realidad en pediatría no tenemos muchos estudios sobre el aceite de menta, pero estos nos dicen que a dosis de 187 miligramos, 3 veces al día en niños mayores de 30 kilos por 2 a 4 semanas pueden ser muy útiles. Pero guarda, atención, porque cuando damos este tipo de medicamentos tipo aceite de menta y el paciente tenía una hernia hiatal o tenía una enfermedad por reflujo gastroesofágico, los síntomas pueden empeorar. Queda ese pobre paciente repitiendo menta todo el día y con esa sensación de pirosis que se le va a volver la menta de encima y porque esta menta también va a tener efectos sobre el esfínter esofágico inferior y puede, pues obviamente, empeorar el reflujo y los síntomas de la hernia hiatal. Pero se dijo que generaba una mejoría significativa del dolor abdominal. Y por último, tenemos el neuroestimulador eléctrico. Esto fue aprobado por la FDA para niños entre los 11 y los 18 años y lo que hace es estimular los nervios craneales, tanto 5, 7, 9 y 10 y los nervios occipitales. Cuando tienen este tipo de estimulación eléctrica percutánea, ¿qué van a generar los niños? Disminución de la actividad de las neuronas en la amígdala, minutos después de iniciar la estimulación eléctrica y con eso van a lograr también mejoría de los síntomas gastrointestinales. Entonces, les traigo otro resumito. Esta es otra de las diapositivas importantes. Es otro resumito de cómo sería entonces ese manejo enfocado según los síntomas. Si tengo un síndrome de intestino irritable tipo diarrea y el síntoma principal es diarrea, lo puedo tratar con loperamida, colestiramina o rifaximina. Si el síntoma principal es distensión o bloating, le vamos a dar rifaximina, probióticos o considerar de pronto una dieta baja en FODMAP. Si el síntoma principal es dolor, podemos utilizar antiespasmódicos, neuromoduladores o la terapia cognitivo-conductual. Si tenemos un síndrome de intestino irritable y el predominio es estreñimiento, podemos echar mano de laxante osmótico, fibra soluble o prokinéticos. Si el síntoma principal es distensión o bloating,
podemos utilizar probióticos y en algunos casos elegidos dieta FODMAP. Y si el predominio de los síntomas es dolor, podemos utilizar antiespasmódicos o terapia conductiva conductual. ¿Y qué nos espera a futuro? La idea es que, como sabemos, la microbiota es fundamental y tenemos microbiota en todo, tenemos microbiota hasta en los alveolos pulmonares. Y si comenzamos a cuidar esta microbiota con una dieta sana, un alto consumo de verduras, como dice un profe acá, todo lo que se salga de la tierra, todo lo que se recoja de los árboles o todo lo que tenga mamá se puede comer, de lo contrario no. Comenzar a evitar y educar a nuestros hijos en consumo menor de industrializados. Y a futuro nos vienen intervenciones basadas en la microbiota de cada paciente. Entonces elijo a Juan Carlos, elijo a Natalia, elijo a Isabela, y según cómo esté su microbiota, elijo cuál será el tratamiento a seguir. Y como conclusión les puedo traer que existe un papel preponderante entre el eje intestino, cerebro y microbiota, que el enfoque debe ser integral y siempre pensar en aspectos médicos, emocionales y nutricionales. Es siempre importante realizar un diagnóstico diferencial exhaustivo para descartar otras condiciones médicas, dedicar tiempo para educar a la familia del paciente. Esto es netamente clínico, esto es no con tiempo y educación. Cambios en la alimentación, estilo de vida saludable y probióticos. Y si vemos que no funciona, pensar incluso en neuroestimulador eléctrico en casos refractarios y pues siempre pensar en la terapia cognitivo-conductual. Los dejo con esta frase que dice: la medicina es una ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidad. Siempre les digo a los residentes que están conmigo que la medicina no es una ciencia exacta. Probablemente lo que yo les digo hoy, probablemente mañana va a ser revalorado, va a ser mirado, pero la idea es mirar todo el tiempo, que tenemos la opción de tener ensayo de error e ir avanzando todos los días. Y les robo los últimos segundos de tiempo para invitarlos a todos a que participen en el simposio del Colegio Colombiano de Gastroenterología, que será celebrado en Santa Marta, viernes 6 y 7 de septiembre del 2024. Invitados todos nuestros colegas pediatras, nutrición, alergia y obviamente todos los colegiados. Muy buenas noches. Para los que estén interesados, les comparto la bibliografía. Los que quieran ahondar más en el tema, les comparto el QR de la bibliografía para que lo puedan escanear y ahí les comparto todos los artículos de los cuales me basé para realizar esta charla. Muchísimas gracias a todos. Carlitos, no sé si tienen alguna pregunta. Carlitos, tienes el micrófono apagado. Gracias, Jenny. Claudita, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Una presentación muy precisa, concisa, de un tema que como gastroenterólogos y pediatras en general nos vemos enfrentados todos los días en nuestra consulta, incluso muchas veces en los servicios de urgencias. Vamos a ver si hay preguntas, pero mientras nos preguntan, yo sí quería como hacer un poquito de énfasis, sobre todo como en ese diagnóstico diferencial que muchas veces nos vemos enfrentados como pediatras. Bueno, esto es un intestino irritable o es un estreñimiento. Muchas veces pues la definición de intestino irritable involucra dolor y cambio en la frecuencia defecatoria. Pero muchas veces cuando uno tiene un paciente estreñido, impactado, también uno ve de que hay alternancia en el patrón defecatorio y muchas veces uno ve la encopresis y los pacientes muchas veces dicen, no, es que yo vivo con diarrea. ¿Y qué es diarrea? 5 deposiciones al día, pero son deposiciones escasas y realmente muchas veces es
como una agüita que escurre, no es la franca diarrea que uno realmente ve en el intestino irritable. Entonces, siempre como que reforzar en ese diagnóstico diferencial, recordar que finalmente el intestino irritable, como claramente Claudita lo dijo, es un diagnóstico de descarte. Y creo que por prevalencia todos sabemos de que estreñimiento es una patología mucho más frecuente que el síndrome de intestino irritable. Pero, por ejemplo, en esos casos en donde uno ve que hay un componente muy marcado, Claudita, en tu experiencia, tú a ese paciente estreñido con dolor, ese paciente que tú le empezaste laxante y que te mejora, digamos, el patrón defecatorio, pero el paciente no mejora el dolor, ¿qué conducta tú utilizas? Bueno, según como me lo planteas, Carlitos, también es muy importante y nosotros como pediatras tenemos que siempre ir a la educación e ir a la clínica. Y siempre le digo a los chicos que están conmigo, si ustedes no meten el dedo, meten la pata. Entonces, en este caso, un niño que está con encopresis y que más bien lo define como diarrea, como me dices que es que estoy escurriendo todo el tiempo y tengo 5 deposiciones, pero es escurrido, probablemente lo que tiene es una impactación y tiene un estreñimiento. Y como decíamos inicialmente, el estreñimiento se trata como estreñimiento y la diarrea se trata como diarrea. Si a eso le asociamos un dolor crónico, un cuadro crónico, ya podríamos acercarnos de pronto a pensar en un probable síndrome de intestino irritable, pero siempre, Carlitos, y me encanta que lo hayas mencionado, siempre haciendo un exhaustivo examen físico, porque sí puede pasar, y probablemente a alguno de los colegas le ha pasado, que nos envían niños por cuadros de diarrea crónica y cuando los vamos a ver son niños impactados con escurrimiento que generan esa, mm, esa patología. Completamente de acuerdo, Claudita. Aquí en el chat hay una pregunta. Ana Tu Kitzker pregunta, ¿qué consideración tiene del uso de fluoxetina o sertralina? Se ha estudiado bastante en adolescentes y puede ser una muy buena opción. En pediatría, realmente nosotros no lo usamos de entrada para el manejo de síndrome de intestino irritable, pero puede ser una opción porque no lo usamos casi, porque puede generar, espérense que estoy teniendo retorno, porque puede generar algo de somnolencia. Lo que menos queremos es que un niño esté durmiéndose todo el tiempo, porque puede generar algo de sensación como de embotamiento y demás. Entonces, muchas veces no lo usamos. A la doctora que muy amablemente me preguntó, antes de usar medicaciones que puedan generarle somnolencia, estreñimiento y demás, preferimos más bien una terapia cognitivo-conductual. Incluso los que somos papás, a veces preferimos decirles, bueno, probablemente el psicólogo lo podrá atender y le va a ayudar mucho y demás, pero hablar con ellos, mostrar qué es lo que sienten, qué es lo que pasa, qué les pasa, y eso puede ayudar mucho. Dar tiempo de calidad a nuestros niños y saber qué es lo que se está pasando puede ser muy bueno, pero sí se usa, no con frecuencia, y se usa sobre todo para casos refractarios en donde no ha servido en las otras cosas. Completamente de acuerdo. Yo creo que Yo otra veo que cosa hay gente también. levantando la mano, Carlitos, ¿no? Mm, sí. Juan Carlos Díaz levantó la mano. Ah, bueno. Juan Carlos. Catalina Fernández también. Si quieres, pueden abrir Mm, el micrófono y pregunten. La idea es que esto sea interactivo y que entre todos aprendamos. Si no me las sé, les prometo que me la averiguo y se las En este contesto. momento, Catalina Fernández tiene la mano levantada y hay varias preguntas en el chat. Ah, bueno. Catalina. Bueno, mientras Catalina se conecta, hay varias Hola, preguntas. ¿qué tal? Buenas Hola, noches. buenas noches, ¿se escucha? Ay, qué pena. Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está, Catalina? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la ponencia, muy, muy buena. Claro que sí. Le quería preguntar acerca del uso de simeticona también en el síndrome
de intestino irritable, si tiene Claro. alguna experiencia o no. Claro, ¿qué pasa? Obviamente sabemos que la simeticona actúa cuando tenemos mucho gas, entonces como que se forman todas estas bolitas de gas dentro del intestino y se forman pequeñas, pequeñas, pequeñas bolitas de gas y eso hace que me inflame y me sienta súper inflamado. Cuando yo doy simeticona, lo que hago es disminuir la fricción de esas bolitas de gas y generar como una bola grande de gas. Entonces, como esa sensación que tienen sobre todo los niños pequeños de que se distienden y como que no pueden largar el gas, porque son varias moléculas de gas andando sueltas. Entonces, la simeticona lo que hace es como volver una bola grande y perdónenme, pues perdónenme, no, pero hacer un pedo, un flato efectivo, ¿cierto? Y que el niño pueda largar el gas y largarlo efectivamente. Sería como la única opción de la simeticona, pero recuerda que la simeticona también puede generar constipación. Entonces, idealmente no la usamos. Podría pensarse de pronto en un paciente que tiene síndrome de intestino irritable, pero que realmente se mencione dentro de los planes de manejo, no. Como te digo, lo podemos pensar en estos nenes que vemos que tienen mucha distensión abdominal y que vemos que no logran largar los gasecitos ni nada, entonces podría considerarse, pero que yo la use, no, no. Y que haya evidencia de que se usa, no. Pero pues, como te digo, la medicina no es exacta, podríamos ir viendo según el paciente, muy a la carta, si podría serle efectivo o no. La verdad Hola. es que también Perdón. en relación a eso, lo que uno ve cuando utiliza simeticona es que los pacientes, la gran mayoría, no mejoran y muchas veces no mejoran porque realmente la simeticona palia un síntoma, pero no es tratamiento del síntoma, ¿sí? O sea, yo creo que cuando uno tiene un paciente con gas, uno tiene que estudiarle cuál es la causa del gas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ver cómo está la dieta del paciente es importante, ¿sí? De pronto pensar en descartarle un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿sí? Porque hay muchas otras etiologías antes de encasillarlo como, no, es que realmente es como un productor de gas y probablemente se puede beneficiar con la simeticona. Entonces, yo creo que eso también debe tenerse en cuenta. Si bien es cierto, el diagnóstico de intestino irritable es clínico, también uno tiene que pensar en que hay algunas causas que lo pueden condicionar y que deben estudiarse en un paciente antes como de encasillarlo y enmarcarlo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Hola, Catalina, por buenas su noches. pregunta. Buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, primero felicitar a la doctora por tan excelente conferencia. Quisiera preguntarle, doctora, Ah, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes a largo plazo? bueno, doctor Juan Carlos Díaz, gracias por su pregunta. El pronóstico en pediatría es bueno, a diferencia de pronto en el adulto, donde el dolor abdominal y los síntomas perduran por mucho tiempo, el pronóstico generalmente es bueno y muchos pacientes experimentan una mejoría de los síntomas con el tiempo, especialmente si se les da un tratamiento adecuado y sobre todo la adopción de cambios de vida saludable. Entonces, la ventaja es que los niños con síndrome de intestino irritable, si hacemos un muy buen abordaje y damos, no es algo que perdure mucho tiempo, incluso muchos pueden llegar con algo de mejoría a la edad adulta y el pronóstico, a diferencia de nuestros pacientes adultos, es bueno. Sí, como mencionaba Carlitos y como mencionábamos en la charla, sí buscamos la etiología. Buscamos si es que hay alguna alteración en la microbiota y necesita controlar un sobrecrecimiento bacteriano, si cambiamos los estilos de vida, limitamos el consumo de juguitos de cajita, de gomitas, de sorbitol y demás. Mil gracias, doctora, muy amable. Claudita, hay varias preguntas también en el chat. Voy a leer, pues, Desde que la doctora Dianita nos diga, ella nos dice hasta cuándo vamos. Las que haya, no importa, y si no, las respondemos después. Vamos hasta las 8:30, pero pues yo creo que en 10 minutos logramos responder un gran número de preguntas. Y muchísimas Listo. gracias a todos por la asistencia y todas esas preguntas y felicitaciones que nos están enviando. Gracias. Y obviamente gracias a ustedes también.
Oscar Mauricio Fajardo dice: mil gracias por la presentación. Con respecto al aceite de menta, comparto que los estudios han mostrado una gran mejoría en síndrome de intestino irritable con dolor y en pocas ocasiones llegó a uso de 3 al día por los efectos gástricos secundarios. Perfecto, muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. Bueno, la doctora Catalina ya habló. Luis Alexander Navia dice: ¿qué opinión tienen sobre el uso de trimebutina con simeticona en el síndrome de intestino irritable? Como te digo, en pediatría usualmente no, digamos, ustedes van a encontrar que en adultos tenemos una serie de medicaciones y una serie de estudios. En pediatría nosotros somos más cautos y somos más concisos, ¿cierto? Entonces, como nos escuchaban decir de la simeticona, usualmente yo no la uso como tratamiento crónico. Usualmente utilizo rifaximina, trimebutina solita. Así como a los pediatras no nos gustan esos matrimonios de antihistamínico más antitusivo y más mil cosas de medicación, tampoco nos gustan mucho estos medicamentos, o les hablo personalmente, no sé la experiencia de Carlitos, les hablo personalmente, no gusto de dar medicamentos mezclados. Prefiero darle trimebutina solita y con eso nos va bien. Completamente de acuerdo. Pero igual ustedes pueden manejarlo. Lo que sí me gusta es que sean un poco cautos a la hora de manejar medicamentos mezcladitos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que uno tiene que pensar en qué está tratando del intestino irritable. Y como tú claramente lo notaste, hay dolor, hay diarrea, hay bloating. Entonces, de acuerdo pues a ese fenotipo que muestra el paciente, uno debería orientar el tratamiento, ¿sí? Uno como que intentar tratar dos cosas, a ver si con eso uno pues le atina, o sea, perdónenme la expresión, así como un escopetazo. No, yo creo que antes uno debería como centrarse en, bueno, ¿y qué está pasando con ese paciente? ¿Cuál es su contexto? Y como lo mostraste tú claramente en tu presentación, pues es algo multifactorial. Hay varias preguntas en Muchísimas relación gracias al doctor por su pregunta. a la rifaximina, Claudita. Ujú. Amalia Juditcoy nos pregunta: ¿hay un límite o intervalo definido para administrar rifaximina a fin de evitar el sobrecrecimiento bacteriano? Por ejemplo, no menos de 3 meses cada ciclo o algo por el estilo. Y agrego a esa pregunta, Rocío Valdivia pregunta: ¿desde qué edad es seguro usarla? ¿Desde los cuántos meses de vida? ¿Y qué cuidado debo tener cuando administro este medicamento? Bueno, como les dije, es un antibiótico de amplio espectro y su mecanismo es netamente intraluminal. Si ustedes me preguntan, yo me formé en Argentina y en Argentina no teníamos, cuando yo me formé, la opción de tener rifaximina suspensión. Cuando llegué aquí a Colombia, vi que tenemos rifaximina suspensión y realmente los estudios avalan su uso solamente en mayores de 2 años. Que realmente lo usemos, casi siempre lo usamos en mayores de 2 años. Puede haber colegas que digan, sí, no, qué sé yo, como la domperidona u otros medicamentos que dicen, usémoslo con precaución y demás. Esto también va muy a la carta. Los estudios nos avalan su uso más de 2 años. La dosis usualmente recomendada, te hablo de síndrome de intestino irritable, es 200 miligramos cada 8 horas, es decir, 600 miligramos al día durante 10 días. La idea no es dejarlo 3 meses, la idea no es dejarlo más de ese tiempo, sino idealmente por 10 días. ¿Qué hacemos? Digamos, hay pacientes seleccionados, puede haber pacientes que tienen otras patologías asociadas, digamos que tenga una fibrosis quística o que tenga otra patología asociada y asociado pueda estar haciendo un curso de síndrome de intestino irritable. En esos casos, a veces hacer decolonización puede ser bueno, pero guarda, idealmente, si tenemos opción de hacer, muchas veces no lo hacemos porque muchas, digamos, en mi hospital no tenemos, pero si tenemos opción de echar mano, digamos, de un test de aire expirado y un buen test hecho con lactulosa, hecho bien, con glucosa, hecho bien hechecito, podría ser una opción para no estar tratando síndrome de intestino irritable todo el tiempo y teniendo que dar
cada mes, cada 3 meses un tratamiento de colonización. Entonces, y que idealmente lo utilizamos sobre todo en síndrome de intestino irritable tipo diarrea. De acuerdo. Claudita, pues yo tengo experiencia en rehabilitación intestinal, que nosotros usamos rifacimina incluso desde bebés, ¿sí? Desde que nacen. Y la verdad es un medicamento seguro, es un medicamento pues que su efecto es intraluminal, entonces la verdad es que los efectos adversos son casi que todos idiosincráticos. La dosis que nosotros usamos en bebés es de 10 miligramos por kilo dosis, 2 a 3 veces al día. Y la verdad es un medicamento seguro, como tú dices, de 10 a 14 días. Entonces, eso como para responder la pregunta de Rocío, Claro, igual, es reafirmando lo que decir, tú dices. va más basado en la experiencia. Si ustedes, es decir, muchas veces, y las personas que me conocen, muchas veces uno hace medicina basada en su experiencia. Entonces, digamos, Carlitos, que tiene varios pacientes y eso, él puede decir, yo lo he usado y nos ha ido súper bien y no ha habido ningún problema. Pero que realmente nos sentemos y encontremos muchos estudios que avalen su uso en nenes tan pequeños, no los tenemos. No. Que lo usamos, así como pasa, insisto, con la domperidona, muchas veces lo usamos incluso desde nenes muy pequeños, pero que tengan muchos estudios que la avalen, no, pero lo usamos y nos va bien y nos ha ido bien. Perfecto, Claudita. Yo creo que es claro. El doctor Álvaro Mariño nos pregunta qué tan frecuente se prolonga el síndrome de intestino irritable hasta la edad adulta. ¿Qué piensa de la marcha funcional así como la marcha tópica? Doctor Mariño, muchísimas gracias por su pregunta y de verdad muchísimas gracias por conectarse. El doctor Mariño es un miembro emérito del Colegio Colombiano de Gastroenterología y me place mucho que se haya conectado. Doctor, usualmente, como le comentábamos al doctor Juan Carlos, el pronóstico generalmente es bueno en pediatría. Los artículos dicen que los síntomas tienden a mejorar con el tiempo, especialmente si tenemos un tratamiento adecuado, ¿no? Y sobre todo si cambiamos los hábitos alimentarios, ¿no? Dejamos de comer comida por fuera y demás, tienen un buen pronóstico. Y la marcha funcional, claro, Doc, nosotros ahora la llamamos esa alteración del eje intestino-cerebro, puede presentarse, Doc, puede presentarse si tenemos cualquier disrupción de la microbiota. Disrupción de la microbiota que puede ir desde lo que todos conocemos, desde cesáreas innecesarias, ausencia de leche materna, uso indiscriminado de antibióticos, uso indiscriminado de inhibidores de bombas de protones en la etapa neonatal. Esto puede generar que el nene pase de tener trastornos eje intestino-cerebro y pase así como la marcha tópica con una marcha de alteraciones importantes. Claudita, muchas gracias. Hay 2 manos levantadas. No sé, Anita, ya faltan 2 minutos. Sí, Abrámosle bueno, los micrófonos a quien esté preguntando. listo. Sí, de acuerdo. Catalina Fernández tiene la mano levantada y Jessica Monterrosa. Catalina. Sí, buenas noches. Muy Nada, buenas noches. felicitar a la doctora Claudia, muy linda la presentación. Mi pregunta iba más bien abocada hacia qué asociación o qué experiencia tienen de asociación con lumbalgia o dorsalgia y migraña en los pacientes con síndrome de intestino irritable, cuando se acercan más a la adolescencia o a la edad adulta, que hay algo descrito de eso. Claro, claro. Desafortunadamente, cuando nos acercamos sobre todo a la edad adolescente, se sabe que los cambios hormonales, estos niveles hormonales, tanto de estrógeno como progesterona, pueden afectar como tal la motilidad intestinal y la sensibilidad del intestino. Y esto puede generar exacerbación de estos síntomas gastrointestinales. Lo que hablabas de la migraña, también puede haber una respuesta del sistema nervioso que puede generar también aumento
de esta sensibilidad intestinal y puede llevar a mayor irritabilidad intestinal y a un aumento también de los síntomas de síndrome de intestino irritable. Cuando estamos estresados, usualmente nos puede doler la cabeza, nos puede doler la espalda y muchas personas, especialmente aquí, se hacen énfasis sobre todo en las mujeres durante, digamos, el periodo de adolescencia, incluso durante los ciclos menstruales, durante la menstruación, se puede ver afectado negativamente los síntomas de síndrome de intestino irritable en estos pacientes. Y sí hay una importante asociación porque, insisto, esto es una conexión entre cerebro, lo que les comentaba al principio. Si yo estoy estresada, voy a sentir epigastralgia, voy a sentir dolor y todos pueden ser manejos, pero especialmente entre más adultos y si son mujeres, tiene mucha relación con los cambios hormonales y la respuesta del sistema nervioso central y del sistema nervioso entérico a las funciones intestinales. Muchas gracias. Y la doctora Catalina Fernández, bueno, la doctora Jessica estaba hablando. No hay más manos levantadas. Claudita, última pregunta. Acá nos preguntan, ¿desempeña algún papel la actividad física y el uso de la pantalla en la alteración del eje? Claro, claro que sí. El solo hecho de no hacer ejercicio cuando nosotros hacemos cualquier tipo de actividad física, liberamos hormonas, liberamos endorfinas que relajan el cuerpo y pueden ayudar a relajar incluso el intestino. Incluso nuestros niños cuando hacen deporte largan también gases, se liberan de esa sensación de bloating, se liberan de esa sensación. Usualmente uno manda a un nenito a correr y eso, y es como la oportunidad de liberar sus intestinos de gas, de sentirse pleno y puede ayudar bastante. Entonces el solo hecho de estar sentado frente a una pantalla puede alterar, uno, la microbiota, porque entonces va a generar una respuesta inflamatoria más fácil, porque el solo hecho de estar encerrado, de no recibir el sol, de no recibir el aire, de no caminar, hace que su tránsito intestinal se enlentezca, que no pueda liberar los gases que tiene que liberar. Entonces, como pediatras tenemos que procurar un estilo de vida saludable y el estilo de vida saludable incluye actividad física. Actividad física, ¿cuánto? Incluso hablan de 60 minutos, mínimo 3 o 4 veces a la semana. ¿Listo? Actividad física efectiva, actividad física que realmente el nene corra, se mueva, salte, libere gases, se mueva, le den ganas de ir a hacer popó y todo con el movimiento intestinal. Completamente de acuerdo. Y la doctora Diana Quimbayo tiene la mano levantada. Dianita. Dianita. Bueno, ¿Me yo también escuchas? tengo... Ahí, ya, qué pena, tenía el micrófono apagado. Okay. Qué pena, que muchísimas gracias a todos los que participaron, muchísimas gracias a ustedes por la charla excelente, los comentarios, las preguntas, la participación. Voy a hacer un último comentario y yo creo que ya damos por cerrada esta sesión. A mí me encanta pues todo el tema de actividad física, como muchos lo saben. Sí, hay muchos estudios más que todo en adultos, se ve como la actividad física o la misma sedentarismo afecta sobre todo la microbiota directamente en las poblaciones de firmicutes. Y se ha demostrado que mejoran si yo tengo una actividad física de leve a moderada de 30 a 60 minutos, por lo menos por 8 semanas. Esto es en adultos, pero pues la idea es que creería yo que se van a empezar a extrapolar a niños. Otro punto importante que siempre les digo es que el deporte baja cortisol, todo lo que me baja cortisol mejora microbiota intestinal y mejora sobre todo áreas en el hipocampo, mejora neurogénesis en adultos y mejora funcionamiento en niños de esta región cerebral que es clave para el control de emociones, ansiedad, depresión. Entonces creo que también es una invitación para que nuestros niños, como dice Claudia, estén más activos. Bueno, me comprometo, si quedan algunas preguntas en el chat, me comprometo a respondérselas. Si no, cualquier cosa se pueden contactar conmigo con el correo que les dejé al final y con
En la bibliografía les dejé mi correo y los datos de contacto para que me contacten cualquier duda que tengan. Insisto, si no lo sé, la averiguamos entre todos. Y de verdad, muchas gracias por conectarse a todos. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como dice Clau, si quieren dejan el correo y se les puede responder cualquier inquietud que tengan. No se les olvide, agéndense para el simposio del Colegio Colombiano en Santa Marta, 6 y 7 de septiembre. Un abrazo para todos y feliz noche. Feliz noche, mil gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias por la participación.